Gracias a Dios, bueno, estos miércoles, este es el quinto miércoles ya, que tomamos unos minutos para reflexionar acerca de la oración, ¿sí? Ahora, yo quisiera preguntar así rapidito, ¿quiénes han estado, pues si no en los 5, en la mayoría de estos miércoles? A ver, levanten su mano porque he tratado de ir, gracias, he tratado de hacer un resumen muy rápido, porque sé que no todas o no todos podemos estar todos los miércoles. Se han estado grabando estas pláticas y las vamos a publicar, las vamos a subir en la página de Facebook y también en YouTube. Ya les avisaremos y les mandaremos el enlace para que también los hermanos y hermanas que no pueden estar los miércoles pues puedan tener estos conceptos, ¿sí? En principio, y lo primero que dijimos, hermanos, es una comunicación, es la manera en cómo nos comunicamos con el Señor. Y si es una conversación con el Señor, entonces esta conversación debería de ser personal. La oración es personal y la oración debería de salir del corazón. Todos estamos conscientes aquí que al Señor no lo engañamos, ¿verdad que no? Él conoce todas las cosas. Dice la Escritura que aún antes que nosotros abramos nuestra boca para expresar alguna petición o alguna necesidad, Él ya la conoce. Así que una postura, digamos, arrogante, o que diríamos, ¿cómo se dice? Cuando es voluble, ¿no? De venir al Señor y tratar de aparentar con Él algo que en realidad no somos, no funciona. Ante el Señor estamos desnudos. Él nos conoce perfectamente. Entonces nuestra oración debe ser así, sincera, personal. Y yo les decía en aquella primera plática, les decía, no solo le digamos las cosas buenas, o no solo nos pasemos pidiéndole, sino confesemos nuestras faltas también. Digámosle, Señor, sabes que esta es mi debilidad, sabes que ahí es donde yo tengo problemas, ayúdame en esta situación, ¿sí? Entonces es personal y es sincera, es de corazón. Segundo, en la oración el Señor nos invita a sumergirnos en su presencia, a llenarnos de su presencia. Si la oración es sincera y en su presencia, va a traer paz. Lo dice la Escritura, Efesios 3, 13, 19, y luego leímos la oración de Pablo, donde él pone a los hermanos de Filipos en las manos del Señor. Filipenses 4, 6 al 7 y Efesios 3, 13 al 19. Pablo le dice a la iglesia, por esta causa doblo mis rodillas delante del Padre, para que ustedes puedan comprender la anchura, la profundidad, la altura y comprender el amor de Dios. Entonces está hablando de tener una relación íntima con el Señor. Y ¿se acuerdan de las cataratas del Niágara, verdad? Sí. Y decíamos, hay 3 maneras de mirar las cataratas. Las podemos ver desde el hotel, como este pastor que decía, pues llegamos al hotel, había una ventana y desde ahí se veían y es maravilloso. O puedes verla desde el mirador y hay unos barandales y uno va y se acerca y se percibe la brisa. O te puedes meter al barco y acercarte lo más posible y quedar empapado. Entonces el Señor anhela que cada vez que nosotros vengamos en oración delante de Él, nos llenemos de su presencia. ¿Qué va a producir su presencia en nuestras vidas? Paz. ¿Se resolvió el problema? Quizá todavía no. Quizá nunca se resuelva. Pablo decía, hasta 3 veces he orado para que el Señor quite de mi cuerpo este aguijón que me atormenta, y el Señor me ha dicho, bástate mi gracia. Dicho en otras palabras, no te lo voy a quitar, Pablo. Ese aguijón tiene un propósito en tu cuerpo. Ese aguijón te recuerda que lo que ocurre a tu alrededor es por mi gracia, no por tu ministerio. Había un propósito por el cual Pablo padecía esa situación. Y el Señor le dijo, te lo voy a dejar. Me es útil que permanezca en tu cuerpo. ¿Habrá alguna enfermedad que quizá el Señor no quiera sanar en nuestro cuerpo? ¿Habrá alguna situación en nuestra vida? Pero eso no va a robar nuestra paz. Pablo no se quejaba al final de esa carta diciendo, es que después de todo lo que he hecho, después de todos los años de ministerio, a cuánta gente le he predicado y el Señor no me puede quitar un aguijón. Es más, he visto hombres resucitar. ¿Se acuerdan del joven que cayó
de una ventana mientras él predicaba durante toda una noche, y después van, lo recogen, lo suben a un aposento, ora por él y el joven resucita. Imagínense los milagros que Pablo vio con sus propios ojos y lo que Dios hizo a través de su vida. Y sin embargo, algún aguijón, algunos piensan que era un problema en sus ojos, no está comprobado que era, otros piensan que era un tema en su espalda, que lo hacía incluso encorvarse un poco. Hay alguna referencia en la Biblia que dice que los que lo odiaban, los que trataban de desanimarlo, se burlaban de él. Le decían, eres pequeño y además tu palabra es lo ofendían. Entonces, de ahí algunos piensan que quizá era algo que lo hacía caminar encorvado o que era un problema en sus ojos, porque hay una carta, creo que es a los Filipenses precisamente, no recuerdo, a los Filipenses creo que es, que dice, yo sé que si les hubiera sido posible, se hubieran sacado sus ojos para dármelos, algo así, estoy parafraseando, de ahí viene esa idea. Bueno, ¿qué significa esto, hermanos? Sumergirnos en su presencia y llenarnos de su paz. En tercer lugar dijimos, ore con fe. Y tomamos aquel pasaje donde el Señor viene de la transfiguración y hay un alboroto y él pregunta qué está pasando, y un hombre se le acerca al Señor y le dice, traje a mi hijo que tiene un espíritu que le atormenta todo, pero tus discípulos no han podido liberarlo. Y entonces llama a que traigan al muchacho y le dice el Señor, el Padre, le dice a Jesús, ¿puedes sanarlo? Y le dice, ¿cómo que sí puedo? En las traducciones nuevas se traduce de esta manera, ¿cómo me preguntas a mí que sí puedo? Claro que puedo. La pregunta es si tú crees. Y entonces él le responde, creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Y yo decía, esta es la condición de muchos de nosotros. Sí creemos, pero a veces nuestra fe no es suficiente para recibir lo que el Señor nos ha prometido. Oremos con fe. Santiago dice, si vienes a orar dudando, pues eres como una ola del mar. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Oremos con fe, creyendo que el Señor tiene poder para escuchar nuestra oración. Y finalmente, hace 8 días hablamos de orar en el nombre de Jesús, ¿se acuerdan? Pero yo les decía, orar en el nombre de Jesús no es, ¿cómo diríamos? Una muletilla, permítame la expresión. No es acabar nuestra oración simplemente diciendo en el nombre de Jesús. Está bien hacerlo, es correcto hacerlo, no estoy diciendo que esté mal, pero estoy diciendo que orar en el nombre de Jesús es mucho más que eso. No es simplemente decir en el nombre de Jesús cada vez que terminamos una oración, sino es estar conscientes que cuando llegamos delante del Padre es como si Jesús estuviera delante del Padre. Y yo les decía, ¿alguna vez ustedes han usado una carta poder? ¿Le han dado una carta poder a alguien o alguien les ha dado una carta poder? Y dice, para que en mi nombre y representación haga esto y esto más, ¿verdad? Y se trata de algo ante una instancia gubernamental para recoger un documento, para recoger un paquete o para hacer una carta poder. Yo le doy una carta poder a Mili ya es mayor de edad, por cierto. Y Billy va con esa carta y dice, vengo en nombre de mi papá, el señor Oscar Mejía, a que me entreguen el paquete que es de él. Imagínense si yo me presento delante del Padre y digo, vengo en nombre de Jesús, tu hijo. ¿Ya me entendió? Y entonces decíamos, ¿qué vamos a pedir? ¿Vamos a pedir para nuestros deleites? ¿Vamos a pedir que el Señor haga algo que está fuera de su voluntad? Eso pediría Jesús delante del Señor, ¿no? Entonces, pedir en el nombre de Jesús significa pedir que se haga su voluntad, porque Jesús jamás le pediría algo al Padre que no fuera su voluntad. Jesús y el Padre lo mismo son. Es Dios mismo. Y cuando Jesús dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, creyendo, lo recibiréis, significa que estamos conscientes que pediremos conforme a la voluntad de Dios. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Y yo les ponía un ejemplo, alguien conocido, muy allegado, comete un delito, para no entrar en detalles. Y va y se esconde, y nosotros venimos a orar al Señor, Señor, que no lo encuentren. Señor, líbralo de ese problema, por favor, que no lo vayan a encontrar porque se lo van a llevar a la cárcel.
Esa será la voluntad del Señor. Entonces, tenemos que tener cuidado en nuestras oraciones, porque cuando la Escritura dice en mi nombre, ora en mi nombre, significa, hermano, que estamos usando el nombre que es sobre todo nombre. El nombre de aquel que no cometió pecado y que nunca fue en contra de la voluntad de Dios. Entonces, orar en el nombre de Jesús significa orar para que se haga su voluntad, no la mía. Amén. Y finalmente, hermanos, quiero hoy ocupar el tiempo para repasar un pasaje que, por cierto, lo comenté, lo platiqué el lunes pasado, no este, sino el anterior que nos tocó la oración, de una situación que vive Elías. Si ustedes recuerdan, Elías vive en un tiempo muy difícil para el pueblo de Israel, en el tiempo del rey Acab y de la reina Jezabel, ¿sí? Y en ese tiempo la adoración a Baal prolifera. Ya se permitía que algunas personas, sobre todo muchos extranjeros que estaban entre el pueblo, pues tuvieran sus altares y tuvieran sus cosas, pero que se promoviera abiertamente la adoración a Baal ocurrió con el rey Acab. Y gracias a su esposa, la reina Jezabel, que además era sidonia, era de Tiro y de Sidón, de aquella región donde se adoraba principalmente a Baal. Y entonces Dios levanta a Elías con un propósito principal: mostrarle al pueblo que ese tal Baal no es nada, que es un Dios inventado por los hombres y que el Señor es soberano y está por encima de todo ese culto idolátrico. Y lo primero que ocurre es que deja de llover, ¿se acuerdan? 3 años y medio dejó de llover sobre la tierra. Para entonces Elías corre un proceso en el que Dios está tratando con él, lo manda al arroyo de Querib y ahí lo alimentan los cuervos. Qué cosa tan extraordinaria. ¿Usted esperaría que alguna vez en su necesidad los animalitos sean los que le traigan de comer? Solo ocurre en el cuento de Cenicienta, ¿no? Pero ocurrió en la Escritura. Y los cuervos, animales que no tienen ningún tipo de conducta, digamos, doméstica, por decirlo de esta forma, le traían de comer a Elías. Luego de ahí Dios lo lleva a Sarepta y sigue probando su fe y sigue fortaleciéndolo en la fe. Y cuando llega a Sarepta se encuentra con una mujer que está a punto de morir y su hijo, los dos a punto de morir, lo último que les queda para comer. Y yo les decía, seguramente delgados, demacrados, imagínense unas personas que están con lo último de comida para dejarse morir. Claro que su condición era deplorable, pero Elías le da una orden, esta mujer obedece y Elías sigue comprobando cómo Dios no lo ha abandonado. Y el aceite y la harina se multiplicaron y él seguía comiendo y comieron, dice, durante todo el tiempo en la sequía. Y viene el capítulo 18 del primer libro de Reyes. Alguien ayúdeme por favor a leer versículos 1 y 2, porque yo voy a leer después 41 al 46. Primer libro de Reyes. No digan primera de Reyes, digan primero de Reyes, porque decimos primera cuando son cartas o epístolas, pero estos son libros. Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículos 1 y 2. Quien lo tenga, hermanos, ayúdenme rapidito leyendo. Dice: pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo: ve, muéstrate acá, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse acá, y el hambre era grave en Samaria. Gracias, hermano. ¿Qué dice? Pasados muchos días. O sea, Elías estuvo ahí con la mujer en Sarepta mucho tiempo sin escuchar la voz del Señor. Lo dice la Biblia, ¿verdad? Elías estaba acostumbrado a que Dios le dijera: ahora que sigue, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? Pero dice que pasó mucho tiempo sin que Elías escuchara la voz de Dios. Después de todo ese tiempo, Dios se presenta nuevamente a Elías y le dice: ahora ven, preséntate ante Acab, porque yo voy a hacer llover sobre la tierra. Está claro que le dio más instrucciones, porque todo este capítulo habla de la manera en la que Elías enfrentó a aquellos 450 profetas de Baal, a los 400 sacerdotes de Acera y todo lo que ocurrió. Por eso no voy a leer toda esa parte, usted ya la conoce. Y seguramente
todo lo que Dios habló con Elías tenía que ver con todo esto que aconteció. Pero yo quiero llamar su atención a la primera frase. Ahora preséntate ante Acab. Pero Acab lo quería matar. Durante 3 años Elías estuvo escondido, huyendo de Jezabel y de Acab, porque Acab lo quería matar. Y luego Dios le dice, ve y preséntate ante Acab. Y lo primero que yo pensaría como ser humano es, Dios, no me mandes con el hombre que me quiere matar y que tiene todo un ejército a sus órdenes para hacerme lo que quiera. Pero ahora vean la siguiente frase en el versículo 2, hermana Pati, ¿lo tiene todavía ahí? El versículo 2, ¿cómo comienza diciendo? ¿Qué hizo Elías? Fue pues Elías a mostrarse acá. Primer concepto, obediencia. Obediencia. ¿Qué pasó con Jonás? Dios le dice, ve a Nínive, y Jonás se va a Tarsis. ¿No? Sí. ¿Cuántas veces hemos actuado como actuó Jonás? Conscientes de que Dios nos está pidiendo algo, pero nosotros estamos necios en que es de otra manera y queremos hacerlo a nuestra manera. Entonces, lo que Elías nos enseña, no solo Elías, voy a traer en estos miércoles siguientes, voy a traer varios casos prácticos ya de lo que estamos diciendo, ¿sí? Lo primero que hace Acab es creerle al Señor y obedecer. Si Él me alimentó en el arroyo, si Él hizo que los cuervos vinieran a alimentarme, si luego multiplicó la harina y el aceite de aquella mujer que estaba a punto de morir y fue suficiente para vivir todos estos meses, quizá años, que no ha llovido sobre la tierra y me sustentó, y además resucitó a su hijo, ¿se acuerdan? Porque el hijo de la viuda muere y después Elías lo sube a su aposento. Dice que se puso 3 veces sobre de él, y entonces orando al Señor, y el muchacho o el jovencito, el niño, resucitó. O sea, ¿de cuántas formas Dios ya le había mostrado a Elías que podía confiar en él? Yo le pregunto, hermano, ¿puede usted confiar en Dios? ¿De cuántas maneras Dios le ha mostrado a usted que usted puede confiar en él? Entonces, si Dios nos ordena algo, hagámoslo. Si Dios nos ordena algo, hay que hacerlo, hay que obedecer. Y Elías sale de Sarepta y se va hasta Samaria. Dice que el hambre era terrible en Samaria, ¿no? ¿Quién era el causante del hambre? Dios, pero indirectamente Elías. Porque Elías se presenta ante Acab y le dice, ahora te digo que no va a llover sobre la tierra hasta que yo diga la palabra, ¿se acuerdan? Entonces, Elías asume la responsabilidad de lo que está pasando, y sin embargo ahora va y se presenta ante Acab. Pero ¿con qué autoridad se presenta Elías? Elías iba en el nombre del Señor, no iba en su nombre. Y cuando tú vas en oración al Señor, ve en el nombre del Señor. No vayas en tu nombre, ve en el nombre del Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en aquel que derrotó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente en la cruz, triunfando sobre de ellos. Amén. Entonces ve con seguridad. Y Elías va con seguridad, no solo obedece, sino que va confiando en el Señor. Ahora miren lo que dice en los versículos 41 al 46. Luego Elías, ya vino todo el tema de los profetas, el fuego que desciende, el altar consumido, los sacerdotes degollados, porque dice que Elías mismo los mató con la espada ¿no? Y entonces ya pasó todo eso, y dice, luego Elías le dijo a Acab, se dirigió al rey, regresa ya a tu palacio. Estoy leyendo en una, creo que es Reina Valera contemporánea. Regresa ya a tu palacio y come y bebe, que viene una gran tormenta. Dios le había dicho, voy a hacer llover. Pero en ese momento, hermano, no había una sola nube en el cielo. ¿Ha visto usted a veces el cielo así completamente despejado? ¿Ha tenido esa experiencia? De que no hay una sola nube y dice usted, hoy no llueve. No hay manera que hoy llueva. Está completamente despejado el cielo. Bueno, así estaba el cielo. Miren lo que dice. El rey se fue a comer y beber mientras que Elías subía a la cumbre del monte Carmelo. Allí se postró en tierra y hundió su cabeza entre las rodillas. Luego le dijo a su criado, sube más arriba y mira hacia el mar.
El criado subió, miró al mar y bajó a decir que no se veía, ¿qué? Nada. No había nada. Pero ya Elías le había dicho a Acab: vete a tu palacio porque va a caer una gran tormenta. ¿Qué es eso, hermanos? Es ver lo que no es como si fuera. Así lo traduce el autor de la carta a los Hebreos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Elías no lo veía, ni Acab lo veía, ni su siervo lo veía, pero él lo creyó. Él dijo: Dios me dijo, ve, preséntate ante Acab, yo ya obedecí, ahora le toca al Señor cumplir su parte. Y él dijo que iba a traer lluvia. Y yo leía un comentario acerca de esto y decía: yo puedo imaginar a Elías sintiendo ya sobre su rostro el viento que traía la lluvia, aunque no había una sola nube en el cielo. ¿Lo has sentido alguna vez? Cuando el Señor te da la confirmación de que eso que estás pidiendo va a ocurrir. Yo sí lo he sentido. Y es algo extraordinario, hermanos. Es algo maravilloso. Lo viví cuando mi hijo, de apenas unos días de nacido, estaba debatiéndose en el hospital entre la vida y la muerte. Y cuando los médicos nos decían: este niño no va a salir adelante, pero hicimos una oración que nos dolió en el corazón y le dijimos: Señor, nosotros ya no esperábamos a este niño. Después de 20 años de matrimonio, no esperábamos que tú nos bendijeras de esta manera. Pero este niño no es nuestro, es tuyo. Haz tu voluntad en él. A partir de ese momento, hubo algo que nos dijo a mi esposa y a mí con toda certeza: el niño se va a levantar. Y hoy toca el piano ahí sentado, apenas cabe porque se sienta en la silla de lo grandote que está. Decían que se iba a quedar chiquito porque ni 7 meses cumplió en el vientre. Es como sentir el viento sobre tu rostro diciéndote: ya viene la lluvia. Ya viene la lluvia. Solo sé paciente. Amén. Sí, hermano. Sí, hermano. Hermanos, yo también le doy gracias a Dios porque así como dice mi hermano, una ocasión Y así como estos testimonios, todos tenemos testimonios. Dios nos ha mostrado su poder. Ha usado a los cuervos para alimentarnos. Entonces, ¿por qué dudar de su palabra? ¿Por qué dudar de su poder? Ahora, decía yo, pero tenemos que estar en obediencia. Amén. Es un requisito más, estar en obediencia a su palabra. El Señor le decía a Josué 1, 7 y 8. Conocemos el 8, hasta nos lo aprendimos de memoria, pero el 7 le dice: solamente cuídate de hacer todo lo que mi siervo Moisés les enseñó. No te apartes ni a diestra ni a siniestra, asegúrate de cumplirlo todo, porque entonces vas a tener éxito en todo lo que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, es entonces el 8, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas. Eso es lo que Santiago traduce como no ser tan solo oidores, sino hacedores. Para que guardes en tu corazón, pero hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces todo te saldrá bien. Obediencia, hermanos. Obediencia. Y Elías obedeció. ¿Y lo pudieron haber matado? Sí, lo pudieron haber matado. A lo mejor la historia hubiera terminado ahí. Cuando Elías llegó ante Acab, lo mató. ¿Habría terminado la historia del plan de Dios ahí? No. Terminaría la historia de la vida de Elías, pero Dios continuaría con su plan. Hermano, el plan de Dios no va a concluir con nosotros. Tú y yo vamos a dejar de estar aquí, pero el plan de Dios va a continuar. Amén. O sea, el plan de Dios no se centra en nosotros. Nosotros somos un instrumento que hoy Dios quiere usar dentro de su plan. Pero Elías va y Dios le da la bendición. Después de Elías ya se quiere morir, ¿se acuerdan? Ese es el siguiente pasaje. Pero hay 3 conceptos y quiero terminar porque ya me tardé. El primero es obediencia.
el segundo es fe, el tercero es persistencia. Porque dice que cuando le dice al criado, sube a ver qué hay, el criado baja y le dice, no hay nada, no se ve nada. Y entonces Elías le dice, hazlo 7 veces. Y eso es lo que el Señor en una parábola decía. Es medianoche y llega el vecino a tocar. Y luego lo dijo de otra manera. Una viuda que iba ante un juez, o una mujer que iba ante un juez para que le hicieran justicia, y el juez dice que ni temía a Dios, ni creía en Dios, ni era bueno, ni hacía nada bueno por el pueblo, pero piensa y dice, esta mujer no me va a dejar en paz hasta que no le haga justicia, va a venir todos los días la voy a tener aquí, así que mejor, a ver, pásenla, háganla pasar. ¿Qué necesitas? Esto está bien, hagan con ella. ¿Qué nos está enseñando el Señor? Seamos persistentes. Oramos mientras la situación está grave, pero después ni siquiera para dar gracias como los leprosos. Seamos persistentes en nuestra vida de oración. No estoy hablando de estar pidiendo todos los días lo mismo. Estoy hablando de ser persistentes en nuestra vida de oración. Y hay un concepto que no quiero dejar de pasar: humildad. Porque si usted notó el pasaje, dice que Elías sube al monte Carmelo, se arrodilló y metió su cabeza entre sus rodillas. O sea, estaba en una posición completamente de humildad. Acababa de derrotar a 450 profetas de Baal. Él podría haberse parado delante de Acab y decirle, ahora sí, a ver, dile a tu ejército que venga porque los tengo todos de mi lado. La soberbia, la altivez pudo haberlo dominado, pero él sube al monte Carmelo y se arrodilla y se humilla sabiendo que aquello que había ocurrido era por la mano de Dios y no por su mano. Es